Buenas noches con todos. Es un gusto para mí compartir con conocimientos con Arequipa. ¿Se ve la diapositiva? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Bueno, me han delegado estos temas, ¿no? En este tercer curso nacional. Y bueno, para mí es un placer, repito, poder compartir con ustedes los conocimientos. Y tenemos dos temas importantes que tratar. En esta ocasión tenemos el primer tema, importancia de los cambios posturales en pacientes dependientes y la dermatitis, ¿no? Bueno, para poder hablar básicamente de estos dos temas, tenemos que hacer un pequeño corte, se puede decir, de definición de los términos que en geriatría nosotros llamamos síndromes geriátricos. Dentro de estos síndromes geriátricos tenemos pues justamente a la inmovilidad y a la incontinencia, que es el tema que vamos a tratar, ¿no? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los síndromes geriátricos están definidos como los síndromes que son de forma de presentación de diferente enfermedad, ¿no? Diferentes en los adultos mayores. Se presentan pues diferentes cuadros clínicos que habitualmente son originados por la interacción de las enfermedades con alta prevalencia en esta edad y muy frecuente, y estas pues van a originar una incapacidad funcional o social en la población. Nosotros le llamamos monstruos de la geriatría o los gigantes de la geriatría. Estos síndromes gigantes son lo más grandes, pero no quiere decir que son los únicos. Son alrededor de 18 síndromes geriátricos, pero los más comunes, los más frecuentes y a los que se llaman los gigantes de la geriatría tenemos la fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? La fragilidad se va a caracterizar por la disminución de la reserva fisiológica y la capacidad de recuperación que tiene el adulto mayor, de tal forma que va a aumentar la vulnerabilidad a la enfermedad y obviamente llevarlos a una discapacidad. Es por eso que se llama fragilidad. ¿A qué va a ser frágil o a qué va a tener riesgo? A las caídas. Las caídas van a conllevar a fracturas, ¿no? Fracturas óseas. Y esto va a llevarlos a una discapacidad funcional. Los va a poner en cama, los va a encamar. Y obviamente van a tener estancias hospitalarias prolongadas. ¿Cuál es el otro gran síndrome geriátrico? El gigante, la inmovilidad, que es el tema que luego vamos a discutir, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, por la falta de actividad. Se va a caracterizar por la fuerza muscular. Recordemos que los cambios fisiológicos del adulto mayor es disminución del tono muscular, ¿no? Entonces, esto va a hacer que haya problemas en la movilidad articular, el deterioro funcional y obviamente la inmovilidad va a poder eh, ocasionar lesiones por presión o también llamadas úlceras por presión, va a conllevar a la trombosis venosa profunda, va a haber neumonía y bueno, la pérdida de la independencia. También tenemos al otro que es el delirio, que es el estado pues confuncional mental del paciente, ¿no? Y es muy frecuente en los adultos mayores, especialmente cuando hospitalizan o tienen enfermedades graves o en la fase aguda, ¿no? Van a haber cambios en la atención, en la percepción, en el estado de conciencia y pueden haber muchas causas como, por ejemplo, infecciones urinarias, ¿no? O cualquier infección respiratoria, que es la que van a ocasionar este delirio, esta percepción, también medicamentos, ¿no? O los desequilibrios hidroelectrolíticos o los factores ambientales. Si no podemos determinar cuál es el causante de esa confusión mental y hacemos un mal cuidado de enfermería. El otro gran síndrome, ¿no? Es la incontinencia urinaria, que es la pérdida involuntaria de la orina. Es muy frecuente ya que estos pacientes son candidatos al uso de pañal. Hablábamos de la caída, ¿no? Justamente ¿por qué? Porque se enlentece el caminar,
resulta que en una caída hay con frecuencia fractura de cadera y la fractura de cadera los lleva a una discapacidad, ocasionando esto posterior a una úlcera por presión o lesiones por presión. Y bueno, ni qué decir del deterioro cognitivo, ¿no? Entonces hablamos de los síndromes geriátricos, tenemos a la inmovilidad. No solo inmovilidad quiere decir que estés totalmente en cama, sino que va a tener una tipo, ¿no? Varias o una sola de inmovilidad. Por ejemplo, para desplazarse para ir al baño. No va a poder deambular esa persona, va a tener que hacer una asistida y en silla de ruedas. Alguien que colabore con ellos. Pacientes frágiles son aquellos que están con vías periféricas, delicados de salud, se sienten con debilidad, ¿no? No está vigoroso, necesitan de un bastón, de un andador para poder desplazarse. Todos ese tipo de características son pues el paciente adulto mayor o el paciente frágil. Y cuando hablamos de humedad, en términos generales, hablamos de diferentes eh, etiologías de la humedad. Tenemos aquí, ¿no? Debajo de los pliegues mamarios, por obesidad o simple y llanamente porque envejeció la piel. En épocas de invierno suda mucho, en verano o de acuerdo a la estación o de acuerdo al lugar donde uno está. Tenemos también en la parte de los genitales, ¿no? Esta no es una lesión por presión, esto es una lesión por humedad. Puede ser una diarrea. También tenemos otras lesiones por humedad, como la mucosa, en este caso la secreción traqueobronquial. Entonces, para poder desarrollar el primer tema, que es la inmovilidad, es muy importante los cambios posturales de estos pacientes. ¿Por qué es importante? Porque, repito, vamos a llegar a ocasionar, si nosotros no movilizamos, no sabemos dónde se localizan, dónde están las zonas más frecuentes de donde se puede producir una lesión por presión, vamos a conllevar a esas lesiones de la imagen. Se van a producir las famosas escaras, pero la escara no por su nombre propio, son lesiones por presión. Escara es el tejido, el hecho de la herida que se forma como un cartón. Esa es la escara, que puede haber en una lesión por presión, puede haber en una úlcera vascular, como también puede haber en un pie diabético. ¿Ya? Eso para poder definir los términos. Entonces, el uso en uno de los principales motivos de por qué los cambios posturales son importantes, justamente, repito, es la lesión por presión, que quede muy claro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar, prevenir? Movilizando. ¿Cómo vamos a poder implementar en nuestros centros hospitalarios, en nuestros centros de trabajo? Por ejemplo, en mi experiencia en San Isidro Labrador, hemos implementado el programa de lesión por presión o el programa de heridas. Este programa se ha encargado de implementar en cada habitación este reloj movilizador. ¿Qué pasaba en un inicio? Cuando la supervisora iba a la habitación, preguntaba al personal, ¿ya movilizaron? Sí, licenciada, ya está movido. Ah, perfecto, pero había indicadores muy altos de lesiones por presión ocasionadas en el servicio cuando hacíamos la notificación de eventos adversos. Entonces, podíamos tener confianza en la palabra de la persona, pero a la hora de la hora, cuando se presentaba la notificación de eventos adversos, los indicadores decían que era muy alto. Entonces no era cierto de la movilización, motivo por el cual se implementa este reloj y empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque cuando la supervisora se acerca, por ejemplo, a las 3 de la tarde, el paciente debe estar de cúbito lateral izquierdo. Se acerca a las 9 de la noche, debe de estar del cúbito lateral izquierdo. ¿Eso qué quería decir? Que sí está movilizado. Tenemos entonces una adecuada movilización, hacer uso de las almohadas. Hoy por hoy se están usando las almohadas viscoelásticas. Si es que la economía del paciente o del familiar no lo permite poder tener las almohadas viscoelásticas,
podemos hacer uso de almohadas con bolitas de Tecnopor, esas bolitas que uno usa en las piñatas, esas pequeñitas, se hace una almohada y ya está, porque eso se adecua al cuerpo toda vez que se moviliza. En cambio, las almohadas rígidas de esponja, eso no, aparte que la esponja ocasiona calor y al momento de haber calor, más el calor de la cama, más el calor del pañal, pues en esa zona estamos produciendo un microclima que es la que va a generar lesiones por cizalla o por arrastre. Entonces tenemos la movilización de cúbito lateral. La cabeza debe de estar en un ángulo de 30 grados, no de 90. Miremos acá la almohadita, ¿ya? Tiene que estar de cúbito la cabeza. La almohada tiene que coger hombro y cabeza. Ángulo de 30 grados cuando está en reposo. Los brazos extendidos, un cojín o almohada debajo de las piernas, talones al vacío y podemos hacer uso de barreras cutáneas. Cuando esté de cúbito lateral, no debe de estar a 90 grados, debe de estar a 30 grados ladeado, como está en la imagen, no a 90, por eso vemos la crucecita, a 30. Y la rodilla pues tiene que estar cubriendo, ¿no? Sobre una almohada, debe reposar. Y cuando estamos pronando, bueno, ya en la pandemia hemos aprendido bastante de la pronación. Debe haber una adecuada hidratación. La piel debe estar hidratada para evitar que se rompa, que se quiebre. Una adecuada nutrición. Paciente caquético, paciente obeso, riesgo a lesión por presión. Una adecuada higiene, uso adecuado de jabón, pero con un pH neutro. ¿Ya? Lo otro para poder nosotros vigilar, hacer una vigilancia de que se estén cumpliendo, se ha preparado un checklist para el cumplimiento del cuidado en relación a las lesiones por presión o las úlceras por presión. No, es tan simple. ¿Aplica el personal de salud la escala de Norton? Sí, no. Primer paciente, cama tanto. Segundo paciente, cama tanto. Tercer paciente. ¿A quién está supervisando usted? ¿Qué servicio? ¿Al técnico o a la enfermera? ¿Qué día y qué turno? Para un paciente, dos pacientes, para 10 pacientes es el formato. Registra en la historia clínica y o en el CARDES la actividad, por ejemplo, en las notas de enfermería que tiene que estar paciente con Norton 10 con alto riesgo de lesión por presión y eso tiene que estar escrito en las notas de enfermería o también en el CARDES. El baño, hablábamos de la higiene. Paciente hoy fue bañado, baño de esponja, baño en ducha, etcétera. Registra el estado de la piel, piel intacta, sin lesión, lesión categoría 1 en zona sacra o en ambos talones, ¿no? Se realiza cambio postural de acuerdo al reloj movilizador de la habitación, porque esos relojes se implementaron en cada habitación del paciente. En nuestro hospital la habitación es bipersonal, donde hay dos pacientes, un solo baño para ambos pacientes. Presenta colchón antiscar el paciente. En mis notas tengo que presentar paciente adulto mayor con fractura de cadera, ¿no? Inmovilizado o contracción con Norton tanto, con alto riesgo de presentar lesiones por presión. Se realiza baño, se hidrata la piel, se le realiza cambio postural, contiene colchón antiescara y se administra dieta enteral a goteo lento, de 40 a 50 microgotas. Y control de humedad, pañal, en este momento seco y limpio. Listo. Firme y sello y las observaciones. Esta es la peor posición que nosotros podemos tener en un paciente, ¿no? Miren ustedes cómo está la cabeza, ¿ya? Y acá puede presentarse lesión. Puede acá, por el ángulo de casi 90 grados, resbale el paciente
y toda vez que resbala el paciente se está presentando la cizalla o la fricción. Resbala, resbala. Es como si uno comprase un zapato nuevo y el talón te molesta y se termina en ampolla. ¿En cuántas horas? De 4 a 6 horas. Imagínense ustedes si este paciente tendría algún dispositivo médico y ese dispositivo estuviese acá como este modelo de la sonda vesical. Y esta sonda vesical con la tracción también va a ocasionar lesión por presión, pero ¿por qué? Por dispositivo médico, ¿no? Va a haber alteración en el retorno venoso. ¿Cómo vamos a mantener esta posición en el paciente? Va a salir un escar en el talón, vamos a ocasionar pie quino, ¿no? Una cifosis lumbar y bueno, la sonda probablemente va a estrangular el pene o en el caso de la mujer el meato. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Esta posición no es la correcta. Entonces, al movilizar hay que tener en cuenta, dice, sí lo moví, sí le cambié el pañal. Sí, ¿y qué pasó con el apósito primario y secundario de esta lesión por presión? Está macerado, está bien mojado. Cuesta tanto trabajo cambiar ese apósito. Deberíamos de cambiar y curar. Sí lo moví, pero sin embargo la ropa de cama dice otra cosa. Sí lo moví, pero lamentablemente la tira de la chaqueta o de la camisa me hizo lesión. Sí lo moví, pero la llave de la sonda vesical me ocasionó lesión. Miren ustedes en los ejemplos. Y eso es imágenes de los centros hospitalarios, en este caso de mi hospital. Entonces, ¿es importante la movilización? Por supuesto que sí. Se han dado cuenta aquí, no solo es cuestión de mover, el cómo darnos cuenta en qué estamos incurriendo, en qué falta. No nos estamos percatando. Si lo moviste, perfecto. Tienes su almohada, perfecto. ¿Y esto? ¿De dónde apareció? ¿Y esto cómo apareció? Pero sí lo moví, licenciada. Ah, pero levantaste la sábana. Entonces, es importante la movilización. Según manual y guías de protocolo de mi hospital, la movilización es responsabilidad de la enfermera con su técnico. No solo es del técnico. Yo no sé cómo trabajarán en otro hospital, pero en el mío la responsabilidad es enfermera con técnico. Lo dice nuestro manual de procedimientos. ¿Por qué? Porque por seguridad del paciente y también por salud ocupacional se debe de respetar también el peso del paciente para que el personal movilice. Personal femenino debe cargar máximo 15 kilos versus masculino son 20 kilos. Si yo tengo un paciente obeso pongámosle, de 110 kilos, ¿cuántos tienen que movilizar? Mínimamente 3 personas a 4. Y si son mujeres, son 4 mujeres. Y son hombres, 3 hombres. Y eso a veces no hace gestión la jefatura, porque el centro de operación, ¿quién es? Nosotros somos los operadores, el que estamos en el llano. Debemos de dar información, debe haber registro. ¿Para qué? Justamente para poder determinar y sustentar que hay necesidad de personal, hay necesidad de movilizar entre dos, porque todo esto ha sucedido, ¿por qué? Porque solo moviliza el técnico y no la enfermera. ¿Y por qué no la enfermera? Ay, porque dice que está muy ocupada, ¿no? Entonces, yendo ya al segundo tema, que es la dermatitis. Hablar de dermatitis es hablar de un tema bien amplio, que van a darse cuenta ustedes. Cuando hablamos de dermatitis hoy por hoy, en el último consenso del Congreso de Heridas que se presentó en el 2018, ¿ya? Ya no se habla de dermatitis asociada a incontinencia, se habla de lesiones cutáneas asociadas a la humedad. Se habla de LESCA, es una sigla americana, LESCA. Lesiones cutáneas asociadas a la humedad. Estas van a ser definidas como la inflamación y la erosión de la piel, que van a estar causadas ¿por qué? Por exposición prolongada de diversas fuentes de humedad. Recuerden, diversas fuentes de humedad. ¿Cuáles son esas fuentes? Orina, heces, sudor, exudado de heridas, moco o saliva.
Entonces podemos distinguir 6 tipos o formas de lesca. Una de ellas es la dermatitis asociada a incontinencia o causada por orina. ¿Por qué les digo esta? Si no sabemos reconocer cuál es el tipo, no vamos a poder nosotros mitigar el daño. Por eso es importante saber diferenciar qué tipo de dermatitis es asociada a qué es. Por ejemplo, tenemos acá una mixta, que es a incontinencia y ¿qué más será? A sudor. Hablábamos de dermatitis por sudor. Miren ustedes, en el pliegue del abdomen de una persona panzonita, gordita, ¿no? Pero sin embargo tenemos la otra dermatitis, que es dermatitis intertriginosa, que es netamente por el sudor, pero la característica fundamental es en pliegues, mama, barriguita. Por eso les hablaba acá de una dermatitis asociada a incontinencia, pero en este caso de la imagen es mixta, incontinencia y sudor, mientras acá solo es sudor en el pliegue mamario. ¿Cuál es la otra dermatitis? La perilesional. ¿Qué cosa es? Asociada a qué? Al exudado de la piel que va a botar la lesión, la herida. ¿Qué pasa? Dicen, ay, he curado una lesión por presión. Ah, ponle Duoder, ponle esto. Aquí está. ¿Ustedes se acuerdan de la imagen que yo pasé? Por ejemplo, de esta. Ocasiona dermatitis, por supuesto. No le cambiaron el apósito. Está bien mojado. ¿Qué apósito es? Apósito secundario. Entonces, eso es lo que vemos ahora. Después de retirar, vemos esto. Miren ustedes, la dermatitis es como una escaldadura, una humedad. Acá en los bordes blancos está macerado, pero afuera está la dermatitis. Ahí está, ¿no? Entonces, esa es la dermatitis perilesional, relacionado a la herida, al exudado de la herida. Tenemos la otra dermatitis cutánea que está asociada al exudado, pero ¿de qué? Que no procede de la herida, sino del edema, ¿no? Es un linfidema en este caso. Es una celulitis de un paciente que tiene úlcera, pero está drenando por diferentes espacios y ese drenaje de eliminación de líquido tipo líquido intersticial se llama linfidema. Linfidema. Tenemos la otra dermatitis, la dermatitis perilesional. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Por exudado, eliminación de efluentes, de fístulas, de ostomías, ileostomías, colostomías, etcétera. Miren ustedes la dermatitis que se ocasionó, ¿ve? ¿Por qué? Porque no cuidaron la piel. ¿Por qué? Porque no se valoró bien. ¿Por qué? Probablemente no corté bien la bolsa de colostomía y el efluente fue a... Recuerden que el efluente, el pH, pues muy irritativo. Entonces ese pH que elimina ocasiona la lesión. ¿Qué más tenemos? La dermatitis por saliva o mucosidad procedente de la boca o las fosas nasales. No sé si ustedes han visto, hay pacientes que salivan mucho, hay mucha cialorrea y empiezan a, debajo del labio inferior, ocasionan dermatitis, ¿no? Entonces, habiendo ya presentado los 6 tipos de dermatitis, pues podemos llegar a una conclusión que los pacientes con incontinencia relacionado a la humedad son proclives a contraer infecciones. Por supuesto que sí, ¿no? Obviamente infecciones, ¿no? Secundarias, siendo esta la candidiasis. Recuerden ustedes, donde hay humedad, hay hongos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los hongos, ¿dónde viven? En la humedad. Por eso se habla de que sí hay lesiones. El aumento del pH de la piel suele permitir que se desarrollen microorganismos y aumente el riesgo de infección cutánea. Por supuesto que sí. Cuando aparece la dermatitis asociada a incontinencia, ¿existe el riesgo de úlceras por presión? Sí, las úlceras mixtas.
Por supuesto, una vez que se rompe la piel, va a haber el riesgo de infección y probablemente morbilidad. Entonces, cuando nosotros tengamos la clínica, por ejemplo, ¿no? La característica de estas dermatitis, en la primera imagen podemos apreciar, ¿no? La severidad del DAI, del que es la dermatitis asociada en la incontinencia. Va a ser una zona roja y la piel va a estar intacta. ¿Qué quiere decir? Riesgo, altísimo riesgo por usar pañal, ¿ya? La mayoría de los adultos mayores o postrados usan pañal. Entonces, ¿qué signos? ¿Cómo yo voy a saber que todavía estoy para prevenir, más no para mitigar el daño? La piel se va a mostrar normal en comparación con el resto del cuerpo, pero está ligeramente enrojecido. Todavía no hay rompimiento del estrato córneo. Luego tenemos la categoría uno. La piel va a estar enrojecida o probablemente va a presentar un eritema y probablemente va a haber una edema de una cruz. No es necesario que haya, puede haber como también no. Cuando hablamos de dermatitis asociada a incontinencia, categoría 2, la piel va a estar bien enrojecida, va a haber daño moderado o severo, como ven ustedes, moderado o severo, como la otra imagen, ¿no? ¿Y cómo va a estar ese signo? ¿Cómo voy a visualizar? ¿Cómo voy a diferenciar? Cuando hablamos de categoría o moderado, vamos a ver pequeñas vesículas o ampollas. La piel va a estar erosionada, rota, quebrada, ¿no? En algunos casos ya no hay piel, ya se rompió la piel. Y en otros probablemente podamos encontrar infección cutánea. Y tenemos aquí la comparación o las características de las diferentes lesiones, ¿no? Relacionadas con la dependencia. Hablábamos que el paciente es importante movilizarlo, importante en la movilización, no solo mover, sino visibilizar, ver, identificar el riesgo y de las zonas que tiene riesgo, valorar el estado de la piel, el estado de la higiene, el estado de la nutrición, el estado de la ropa de cama, el estado de colchón, etcétera. Entonces, las úlceras por presión serán similar a las lesiones cutáneas por humedad y a las lesiones por fricción. Vamos a ver. Si tenemos una evolución o daño de un paciente que tiene una lesión de úlcera por presión, vamos a ver bastante la localización. Cuando hablamos de úlceras por presión, la localización generalmente es en prominencias óseas, sobre tejidos blandos, sometidos a mucha presión o por dispositivos médicos, como vemos en la imagen. Pero si estamos hablando de presión de prominencias óseas con un ángulo generalmente de 30 a 45 grados que no ha sido muy bien movilizado, puede haber una lesión por presión categoría 1, donde no se ha roto la piel, pero está rojo. Pero cuando hay una lesión relacionada con la humedad, tenemos, por ejemplo, de acuerdo a su localización, no va a haber en las zonas de prominencia ósea porque ahí no hay humedad. ¿Dónde se va a presentar? En los genitales, ¿no? Vamos a tener en los genitales. Entonces, volviendo a recordar, en los glúteos, en ambos glúteos, si yo tuviese una lesión, ¿será una lesión por presión o será una relacionada a la humedad? Será relacionada a la humedad. ¿Puedo tener una mixta? Por supuesto que sí. Puedo tener una mixta, ¿ya? Pero cuando es lesión por fricción, van a ver que la zona se va a ir frotando, frotando sobre una prominencia ósea o sobre el glúteo. Y así vamos a ver el color de la piel. Cuando es una úlcera por presión, es totalmente rojo, no blanqueable en categoría 1, ¿cierto? Pero también puede haber una de rojo intenso o rojo marrón o púrpura azulado, en fin. También hablamos de la ubicación de prominencia ósea, zona sacra. Pero para humedad, miren ustedes, parece un espejo,
¿no? Esta zona enrojecida, esa es lesión por humedad, ¿no? Una dermatitis asociada puede ser a incontinencia urinaria o incontinencia fecal, ¿no? No hay prominencia ósea en esta zona, está cerca al ano. Pero tenemos otra por fricción. Miren esta ampolla grande en el talón. Ese paciente fricciona, soba y soba, soba y soba, soba y soba el talón, que se hizo un flictema. Y un flictema, una ampolla, ya, lesión por presión categoría 2. ¿Ve? Entonces es una lesión por fricción. Y así vamos viendo la profundidad, la extensión, las características del color, del lecho de la herida, el lecho de la herida, el borde de la herida. Me va diciendo a mí si es lesión por presión o es una lesión por humedad o es una lesión por fricción, ¿no? Su forma, si es tunelizada, si es ovalada, si es de bordes irregulares o nada más es por deslizamiento. Si hay necrosis, no será pues una lesión por humedad, no será una lesión por fricción. Si hay necrosis, lo más probable es que sea una lesión por presión. Entonces, sigamos con eso. El exudado. ¿Habrá exudado abundante en una lesión por humedad? No, casi no hay exudado. Y el exudado, si lo hubiese, es seroso, ¿no? Una lesión por fricción, ¿habrá regular cantidad de exudado? No, casi no hay y es seroso. Pero la lesión por presión sí presenta, dependiendo la categoría. Si es una 3-4, son sumamente exudativas. Si está con el hecho de la herida, con esfacelos, tejido desvitalizado, será muy exudativa, ¿no? El olor, el color, el dolor. En las úlceras por presión, ¿habrá dolor intenso? Sí, a veces, y a veces no, si es muy profundo. Pero en la lesión por humedad, ¿qué es lo que se presenta? Quema, arde, duele, ¿no? Y por fricción hay un dolor, pero ¿qué pasa? Hay aumento de temperatura y el cambio de color. No hay tunelización cuando hay lesión por fricción, ¿no? Y el pronóstico, pues generalmente se mejoran más rápidamente la de fricción y la lesión por humedad, mientras dependiendo las úlceras por presión va a depender mucho de la categoría en que la encontramos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de lesiones, vamos a tener dos intervenciones fundamentales para prevenir y poder manejar nuestra dermatitis asociada a incontinencia. Debemos de manejar muy bien la incontinencia para poder identificar y tratar estas causas. Por ejemplo, la infección, las vías urinarias, el estreñimiento, el uso de diuréticos. ¿Qué pasa cuando un paciente es estreñido? Enema, dice, enema. Le ponen el enema y se destapa tanto que ocasiona diarrea. Si tiene diarrea a esto, ese tiene edema, el médico le indica diuréticos, tiene edema y uso frecuente de micción. Por lo tanto, estamos llamando a una incontinencia fecal y urinaria. Entonces hay que valorar. Y si yo valoro bien este riesgo, puedo identificarlo y prevenir. Debemos de aplicar un régimen estructurado también del cuidado de la piel. ¿Qué voy a hacer? Proteger la piel. La piel no debe de estar expuesta a la orina ni a las heces. Y si ya está, hay que restaurar la función aplicando barreras cutáneas, ¿no? Se ha comprobado que el régimen estructurado para el cuidado de la piel que incorporan una limpieza suave, el uso de protectores cutáneos van a reducir bastante la incidencia de las dermatitis asociada a incontinencia. Entonces, cuando yo hablo de los principios básicos fundamentales de una buena limpieza para la prevención y el manejo de la dermatitis, hablamos de la limpieza diaria, después y cada episodio de la incontinencia fecal. Eso no quiere decir que agarro una gasa, un apósito, lavo, fricciono. El apósito y la gasa es una malla. Esa malla es como usar lija para las zonas genitales. Yo no debo de lavar.
En mi hospital hace como 15 años atrás se empezó a usar apósitos de gasa y algodón para hacer los baños de esponja, para hacer los aseos de genitales. Ya eso se desterró, eso está prohibido en mi hospital. Solo se hace lavado sobre una chata, se sienta al paciente, se le pone en posición semisentado, encima en la cama, se echa la solución, en este caso agua destilada o agua de grifería, con un jarrito, mano enguantada, se lava y se seca con toque. ¿Con qué secamos con toque? Con su almohadilla, perdón, con su toallita de manos o papel toalla. Listo. Y se coloca una barrera cutánea. La institución tiene el famoso Cavilon. Si no tengo Cavilon, ¿qué cosa puedo usar? Cualquier crema que tenga zinc, ¿ya? Debemos usar una técnica suave con la mínima fricción, era lo que yo les decía, no rozar, no friccionar nada en la piel. Debemos de elegir un limpiador líquido suave, ¿no? Que no necesite enjuague. Ahora ya nosotros contamos con las paños de baño, baño fácil. La institución tiene y hay código SAT, ¿no? Eso se puede usar, por ejemplo. Tiene que ser con un pH similar al de la piel normal. Secar con toque si es necesario, ¿no? Y después hay que ir limpiando de acuerdo a la necesidad. Entonces, hay tres pilares fundamentales cuando hablamos de un programa estructurado del cuidado de la piel. Limpieza, hidratación y protección. Recuerden siempre, limpieza, protección, hidratación, limpieza, protección, eso tienen que acordarse siempre, los tres grandes pilares. ¿Para qué? Para el cuidado de la piel. Cuando yo hablo de limpieza, tiene que ser sin frotar, productos que no irriten, de un fácil uso, jabón de un pH neutro. ¿Cómo voy a proteger? Con cremas, con geles o con barreras de polímeros. ¿Qué más? ¿Cómo voy a hidratar la piel? Consumiendo más líquido. ¿Qué tengo que hacer con la limpieza? Debemos de manejar, ¿no? Los riesgos. Manejo y abordaje de la incontinencia. El abordaje será identificando si tiene riesgo para yo proteger. Si hay ya la lesión, haré un tratamiento de la dermatitis, ¿cierto? ¿Para qué? Para evitar y minimizar los riesgos a candidiasis, ¿no? Hacer un monitoreo del estado de la piel en cada turno o cada 24 horas, ¿no? Nuevamente volvemos a la cadena, identificar el riesgo, cuidar la piel, etcétera. Entonces, eso debemos de tener estructurado en nuestro centro de trabajo. Hablábamos de la protección y les decía ¿no? Cremas que tengan zinc o pomadas que tengan zinc. Puedo yo usar vaselina para hidratar la piel, por ejemplo, debajo de mama, ¿no? O el abdomen. Puedo usar la parafina, que es un humectante, ¿no? Entonces, son protectores para evitar y tratar las dermatitis, ¿no? Es una barrera, ¿para qué? Para cuidar el estrato córneo, ¿no? ¿Cuáles son las características de estos ingredientes o de estos protectores? El petrolato, o sea, la parafina, similar a esto, es derivado del procesamiento del petróleo, su base común para las pomadas, que va a ser, forma una capa oclusiva con lo que contribuye a la hidratación. Es una barrera, pero a la vez te está hidratando, ¿ya? El óxido de zinc, que es esta crema, es un polvo blanco mezclado con un excipiente para formar una crema opaca, una pomada o una pasta. Puede ser difícil o incómodo de eliminar. Sí, cuando uno quiere limpiar es oleoso y es difícil de limpiarlo, pero es muy bueno para el cuidado de la piel. La dimeticona también es muy buena, es una silicón conocida como silosano. No es oclusiva, no afecta la capacidad absorbente de los productos, es opaco, se vuelve transparente después de su aplicación, ¿no? Y así tenemos
más productos que podemos usar nosotros para evitar que se ocasione la lesión por presión. Entonces, el paciente con incontinencia urinaria o fecal, ¿no? Va a haber ausencia de enrojecimiento de la piel. Hay categoría 1, hay categoría 2. ¿Cuándo es la categoría 1? Cuando la piel solo está enrojecida y no hay rompimiento del estrato córneo. ¿Cuándo es categoría 2? Cuando la piel está enrojecida y, bueno, se presenta lesión. ¿Cómo vamos a manejar? Decíamos limpiar, proteger y restaurar. Eso es cuando es la etapa preventiva, vamos a añadir estos productos. Por ejemplo, si yo identifiqué que es un paciente postrado, encamado, que es obeso y recién ha caído por una fractura, ¿no? O tiene un ACV o un TEC, debo de cuidar la piel. Ya sé que ya debo tomar mis precauciones. Puedo usar el Cavilon 3M en forma de crema. He hecho una capa delgada en las zonas mencionadas y cuando hay una lesión categoría 2, yo puedo hacer uso del Cavilon, la silicona. Esto me ayuda a restaurar la piel. Si yo quiero proteger, ¿no? Puedo usar la crema 3M. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ir manejando con la primera opción, seleccionamos el producto, hacemos la limpieza, protegemos con el fin de restaurar. ¿Qué producto nos va a restaurar? Recuerde, el Cavilon, siempre y cuando la piel esté rota. Entonces, no nos olvidemos, ¿ya? Prevención, el Cavilon en crema. El manejo, ¿con qué? Si ya la piel la quiero restaurar. Barrera cutánea en spray, el Cavilon, que es una dimeticona que tiene silicón en su componente, que me va a ayudar a restaurar la piel. Entonces, si nosotros hacemos capacitación a la familia, nuestro mejor aliado es la familia. No nos olvidemos, hay algunos países donde no existe técnicos de enfermería. El paciente, por ejemplo, en China, se hospitaliza el paciente, inmediatamente se hospitaliza la familia, de tal forma que ahí recibe la educación y la destreza suficiente para hacer manipulación de el mandril para hacer limpieza del tráqueo, da dieta enteral, la nutrición enteral en zona nasogástrica, ella la familia lo puede hacer, pero ¿qué vamos a necesitar? Una capacitación. Aquí a la familia. En el hospital nosotros tenemos capacitación permanente a la familia. Tenemos ahí nuestra computadora y hacemos capacitación. ¿Cómo captamos a la familia? A través de PACES, a través del programa familiar acompañante. Ellos son nuestros aliados. Ellos son los que nos van a colaborar porque al final, después de todo, ellos se van a llevar a su paciente a su casa. Y si se llevan, no queremos que este paciente, por ejemplo, retorne al hospital con una neumonía aspirativa. ¿Por qué? Porque se supone que ya le enseñamos al familiar a dar una nutrición enteral. Posición, ver si está posicionado en el abdomen, ¿no? Está en estómago, ver residuo gástrico, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias. Te presento al equipo de trabajo del programa familiar acompañante, el programa de heridas, lesiones por presión, nuestro personal técnico, la jefa anterior, la licenciada Patricia Cárdenas Alfaro, la licenciada Berta González, la que les habla, y estos son mi equipo de trabajo del programa familiar acompañante y el programa de lesiones por presión. Muchísimas gracias. Estoy para servirles y para contestar las preguntas que el auditorio necesita saber más o aclarar. Gracias.